Muy bien, ¿se ve la presentación? Janet, Sebas, alguien que me ayude, ¿se ve la Sí, sí, presentación? sí se ve, licenciado, la presentación. Gracias, Sebastián. Bien, ok, continuamos entonces. Vamos a ver algunos conceptos que están enmarcados dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, la normativa regional de Bolivia sobre normas de origen, y obviamente viendo lo que corresponde a esta asociación, ¿no? Viendo todos los conceptos que se dan dentro de los acuerdos de complementación económica que se tiene eh, entre Bolivia y los demás países, tomando en cuenta nuevamente para recordarles que tenemos el acuerdo o estamos dentro del bloque comercial que es la Comunidad Andina. Tenemos el acuerdo de complementación económica AC 36, que es con el Mercosur, justamente con el país vecino de Argentina, donde están los 4 países y ahora ya parte plena Bolivia. Y tenemos el acuerdo de complementación económica con Chile, que es el AC 22, el AC 47, que es con Cuba, el acuerdo bilateral con Venezuela y el acuerdo de complementación económica AC 66, que es con México. ¿Sí? Estos acuerdos entonces regionales nos permiten que podamos tener preferencias arancelarias, ¿no? Y estas preferencias arancelarias, siempre y cuando se presente la documentación que corresponde, la que se exige dentro de la administración aduanera, haga de que podamos beneficiarnos de la preferencia arancelaria dentro de nuestro país en el caso de importación. ¿Qué son los acuerdos, no? Los acuerdos comerciales, hablando de todo lo que hemos ido relacionando, ¿no? Los acuerdos comerciales, CAN, Mercosur, ALADI, acuerdos de complementación. Son convenios, tratados, pacto, cualquier otro acto vinculante por el cual dos o más países se comprometen a acatar condiciones específicas en su intercambio comercial, aunque no siempre de carácter recíproco. Si hablamos de acto vinculante, el acto vinculante es de uso obligatorio entre las partes. Los acuerdos comerciales tienen por finalidad exclusiva la promoción del comercio entre los países miembros, el apoyo, el intercambio de mercancías, el intercambio de las necesidades que tienen las diferentes personas en cada uno de los países, ¿no? Es por eso que hay importación y exportación, porque hay necesidades entre los países. También tenemos que ver que estos acuerdos y dentro del marco de las exportaciones, importaciones, ¿qué es necesario saber? Tenemos que hacernos diferentes preguntas, como cómo leer los acuerdos comerciales, ¿sí? Ya se les ha hablado de una manera general. Ahora, si queremos ser específicos, tenemos que ir a cada uno de los acuerdos, como la decisión 416, 417 de la Comunidad Andina, que no es amplia, pero que sí menciona todo lo que se tiene que saber dentro de las normas de origen, pero esto generalmente para que no se sientan como que van a tener que entrar sí o sí para ser expertos en normas de origen, para eso están las instituciones, ¿verdad? Es decir, si ustedes hacen alguna importación, sí lo que tienen que saber es que si están comprando mercancías de alguno de los países miembros de estos acuerdos, donde tenemos preferencias comerciales, tengan o sean exportadores y que les puedan emitir el certificado de origen. En mi época, cuando estaba en la aduana nacional, he recibido muchos despachos de mercancías que venían y eran originarias de Brasil, Argentina o Perú, pero por el desconocimiento y la falta de conocimiento también de las agencias despachantes, no pedían certificado de origen.
Entonces, no se beneficiaban de el arancel o el no pago, perdón, del arancel del gravamen arancelario. Pero la aduana nacional no está para decirles, oiga, pida pues su certificado de origen, no queremos que pague. No, es decir, si están pagando por demás, pues la aduana nunca va a decir nada, ¿no? Pero por conocimiento se debería saber. ¿Cómo comprenderlos para poder aprovechar las oportunidades de mercados que entregan? Estas oportunidades es más o menos como en el ejemplo que les puse acerca de eh, la importación de ropa de China sin preferencia arancelaria, la importación de ropa de Colombia con preferencia arancelaria. Sí, el análisis ya ustedes, si en algún momento son importadores, lo tienen que hacer. Tienen que hacer ese análisis de costos, de calidad, de precio, del mismo transporte, de la logística, de la distribución física internacional. ¿Sí? Porque no es lo mismo traer de Colombia cierto tipo de mercancías que traerlo de China o de Estados Unidos o de Europa, ¿sí? Tomando en cuenta el tipo de mercancía que van a traer. ¿Cómo usarlos para buscar la información sobre requisitos que un producto exportable debe reunir para acceder a los nuevos mercados? Esa información, hemos hablado que dentro del marco de los comités siempre se va a analizar la situación de estadísticas. Si tenemos estadísticas del comercio exterior en cada país, como lo hace el Instituto Nacional de Estadísticas en nuestro país, podemos buscar información. ¿Sí? Y esta información sobre ciertos productos para aplicar justamente estas preferencias arancelarias dentro de los acuerdos nos sirven para poder en algún momento, si somos importadores o queremos importar algo, saber de dónde, ¿no? Y qué es lo que vamos a importar. Y en este caso, porque estamos hablando de normas de origen, necesario saber de dónde. Los acuerdos comerciales están ordenados partiendo por uno o varios capítulos sobre el comercio de bienes, seguidos por aquellos dedicados a normas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Dentro del marco de los acuerdos comerciales, obviamente se va a ver esto, ¿no? ¿Cómo es la negociación que se está haciendo? ¿Qué tipo de normas de origen vas a aplicar? Y en muchos casos se necesita tener estas medidas sanitarias o fitosanitarias dependiendo del tipo de producto y también tenemos que analizar si tenemos algún obstáculo técnico al comercio. Si hablamos de calidad, puede ser un obstáculo técnico al comercio, ¿no? Y si hablamos de medidas sanitarias o fitosanitarias, ahí ya vamos a ver que tenemos que aplicar la solicitud de certificaciones o autorizaciones previas. Porque si en realidad todo se puede exportar y todo se puede importar, algunas mercancías tienen requisitos. No es que estén prohibidas, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos para que puedan ingresar a nuestro país. Obviamente en nuestro caso, en Bolivia, por ejemplo, prohibido es el ingreso de ropa usada, pero es lo que más ingresa. ¿Por qué? Porque todos consumen esa ropa usada y lamentablemente nosotros mismos fomentamos el contrabando. Ahora, dentro de estos temas tenemos que hacernos las diferentes preguntas que estábamos analizando. ¿Tengo alguna preferencia arancelaria cuando tengo que importar? ¿Tengo que ver el trato de la nación o arancel de la nación más favorecida? ¿Tengo que ver la lista de desgravación arancelaria, que esto me lo va a dar el arancel de importaciones? Tengo que preguntarme cómo puedo considerarse originaria mi producto. Tenemos que ver las distintas modalidades de las normas de origen y eso está basado en cada una de la normativa legal que se da entre los acuerdos. Como les decía, dentro de la CAN tenemos la decisión 416 y 417. Dentro de la LADI está la resolución 258 que se tendría que analizar. Capítulo sobre procedimientos de certificación de origen. Tenemos que conocer en nuestro país, en este caso, el CENAVEX, cuáles son los requisitos que necesito para ingresar como exportador, ¿sí? Porque tengo que cumplir. Importador o exportador, antes de registrarse como operador económico dentro de la aduana nacional, tiene que tener un NID, tiene que tener una empresa, tiene que inscribirse ante el CEPREC, que antes era Funda Empresa,
ahora están pidiendo la ciudadanía digital. Entonces, cumplir los requisitos internos para que después podamos exportar o importar, ¿verdad? Cumplo con los requisitos sanitarios o fitosanitarios, esto tengo que analizarlo de acuerdo al producto y obviamente esto está en el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Tenemos que ver los capítulos de los acuerdos comerciales sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Qué tipo de estándares técnicos de calidad debo cumplir? Dentro del acuerdo del OMC sobre obstáculos técnicos al comercio también y capítulos de acuerdos bilaterales sobre los obstáculos técnicos al comercio. Si hablamos de técnicos y tenemos que hablar de calidad, obviamente dentro del marco específico de la OMC, una empresa te puede exigir de que tus bananas, si estás exportando, vayan ordenadas de alguna forma, que tengan, no sé, el mismo diámetro. Es más o menos como si ustedes han ido al mercado algún momento, han visto las manzanas que vienen de Chile, ¿sí? Las que vienen en caja, si las ven, todas son iguales, ¿no? Todas brillan igualito, todas tienen etiqueta. Entonces, ciertos aspectos de calidad se tienen que cumplir en el proceso de exportación e importación, dependiendo las exigencias del mercado donde vamos a exportar en nuestro caso. Código arancelario del producto. Importante, esto lo vamos a ver el día viernes, pero sí o sí, dentro de las normas de origen necesitamos conocer el código arancelario del producto. ¿Sí? ¿Cuál es esa partida arancelaria que se llama? Para consultar la preferencia de un acuerdo comercial y sus condiciones de acceso a un mercado, es necesario conocer cuál es el código arancelario del producto. Eh, para clasificar un producto de manera global, la codificación arancelaria de productos está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. No voy a ampliar esto porque lo vamos a ver el día viernes. El sistema armonizado a nivel internacional, 6 dígitos, que lo vamos a ver, como les digo, el viernes, 8 dígitos, el que utilizamos dentro de la comunidad andina, ¿no? Que es la nomenclatura nandina a 8 dígitos, regional. Y Bolivia utiliza como base de su arancel la nandina de la comunidad andina y se encuentra a 10 dígitos, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas cada año emite mediante resolución el arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Como lo ven, es así, arancel aduanero de importaciones. Ahora estamos con el 2023, pero ya existe el arancel aduanero de importaciones 2024. Cada año el ministerio, vuelvo a recalcar, el Ministerio de Economía y Finanzas, el 1 de enero, ¿sí? Sale una resolución en diciembre para que el 1 de enero se emita el arancel aduanero de importaciones 2024. ¿Por qué no lo tengo? Por lo mismo que les he explicado. Es muy difícil. Anteriormente se podía conseguir digital. Yo tengo el 2023 que se los voy a pasar, pero ahora creo que todo es negocio, ¿sí? El arancel de importaciones del Estado Plurinacional ahora se tiene que comprar en la biblioteca del Ministerio de Economía y Finanzas y ahí te dan un código para que puedas ingresar tu arancel digital a tu computadora y fuera de esa computadora no puedes utilizarla en ninguna otra computadora más, ¿sí? Entonces debe estar registrada y justamente está registrada con lo que les decía, ¿no? Ante el SENAPI, que es propiedad intelectual, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Entre comillas, porque para mí el arancel de importaciones debería ser de uso público, pero bueno, así estamos en nuestro país. Para exportación o importación se debe consultar este arancel de importaciones de Bolivia de la gestión en curso a fin de poder determinar el código arancelario del producto. Dentro de este arancel, obviamente se especifica la partida arancelaria, la subpartida nacional, la subpartida del sistema armonizado, pero primero a 6 dígitos es la
su partida del sistema armonizado, a 8 dígitos la subpartida regional y a 10 dígitos la subpartida nacional que se utiliza en el arancel aduanero de importaciones de nuestro país. Vamos a definir algunos conceptos sobre normas de origen. Como definición tenemos, uno, mecanismo del comercio internacional que mediante elementos cualitativos y cuantitativos persiguen establecer el origen de las mercancías, ¿no? Si hablamos de cualitativos o cuantitativos, vamos a ver porcentajes, vamos a ver fórmulas para poder determinar si la mercancía es originaria, si cumple con el acuerdo, ¿sí? Estamos hablando de acuerdos. Dos, tiene por objeto determinar con precisión la identidad del país en el cual una mercancía ha sido producida de conformidad con los criterios definidos por una normativa específica. Cada uno de los acuerdos, ya les he mencionado, tenemos normativa específica que nace de la Asociación Latinoamericana de Integración de la Comunidad Andina para poder utilizar esta normativa sobre normas de origen. Indican las condiciones o requisitos que en materia de composición con respecto a insumos y bienes intermedios debe cumplir un producto para identificar su nacionalidad, cantidades, porcentajes, etc. Y en algún momento ya les he comentado que si bien la entrega del certificado de origen no es obligatoria, pero si estamos exportando como un Made in, como ven ahí, sí se debería emitir o se debería pedir el certificado de origen, obviamente porque dentro de la declaración de mercancías de importación te pide el país de procedencia y el país de origen. Y el certificado de origen, si bien no te va a servir como una preferencia arancelaria si viene de Europa, te va a certificar que es el país de España, por ejemplo, que está emitiendo el certificado de origen. Ese certificado no te sirve como preferencia arancelaria, pero sí te sirve para que la aduana diga, ah, sí, esto viene de España, ¿no? Es el Made in de un país, fuera de que le pongas etiqueta a tus productos, el certificado de origen certifica que es de un país, que es originario, ¿no? Pero si no tiene certificado de origen, viene de un país de procedencia, no te va a emitir certificado de origen. ¿Dejo entender? ¿En qué caso se utilizan las normas de origen? Esto lo hemos visto en un comienzo en la norma internacional. Al aplicar medidas, instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidumping. ¿Por qué se utilizan el antidumping, medidas de salvaguardia? Porque antes se vendían productos a un precio menor del costo de producción, dañando la producción nacional, ingresando con una competencia desleal, y por eso se han creado estas medidas de salvaguardia o antidumping que pueden ustedes relacionarla también con la subida del arancel, del gravamen arancelario. Al determinar si se dispensará los productos importados del trato de la nación más favorecida, igual lo hemos visto, Bolivia y Ecuador dentro de la CAN, dentro de la comunidad andina, son países o son favorecidos, son la nación más favorecida porque tienen son países menos desarrollados, entre comillas. Afecto de la elaboración de estadísticas sobre el comercio y al aplicar prescripciones en materia de etiquetado y marcado. Estadísticas necesario porque todos los países para hacer un estudio, un análisis de mercado necesitan estadísticas, ¿no? Tenemos el Instituto Nacional de Estadísticas, por eso sabemos cuánto importamos, cuánto exportamos. El Instituto Nacional de Estadística, ¿de quién saca esa información? De la Aduana Nacional, porque es el único ente que se encarga de hacer el registro de las importaciones y exportaciones, pago de tributos, etc. ¿Sí? En algún momento me han dicho que era el IPSE. No, el IPSE saca la información del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística saca la información de la Aduana Nacional. ¿Cuáles son las importancias de las normas de origen? Las normas de origen son importantes en su aplicación por la internacionalización de los procesos productivos, ¿no? Mayor tecnología. Evitan la triangulación del comercio. Se aplican en cada una de las operaciones comerciales realizadas en el marco del acuerdo comercial. ¿Por qué evitan la triangulación? Porque pues si va una mercancía a un país no van a emitir un certificado de origen siendo o sabiendo que es de otro país.
Limitan el alcance de las concesiones acordadas y la imperiosa necesidad de los operadores comerciales de conocer las normas de origen. Los operadores comerciales, como ustedes, así sean estudiantes, igual somos operadores comerciales porque en algún momento, si es que no vamos a trabajar como importadores, exportadores, empresas de transporte, courier, lo que sea, podemos ser asesores en comercio exterior o comercio internacional. ¿Cuáles son los tipos de normas de origen? Las que hemos mencionado. Las normas de origen preferenciales son todas las que aplican los Estados miembros o participantes de un esquema preferencial. Nosotros, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, con los diferentes acuerdos de complementación económica, como preferencia arancelaria. Tenemos normativa específica para aplicar las normas de origen preferenciales. Las normas de origen no preferenciales son aplicables al comercio internacional que se realiza fuera de todo acuerdo que otorgue algún privilegio arancelario o no arancelario. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Eso se está estudiando dentro de los instrumentos de política comercial, que lo está viendo la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, para que no vulnere, ¿sí? Para que no vulnere a los países menos desarrollados. ¿Sí? Para que el comercio internacional sea equitativo. Y yo incluyo dentro de estas normas de origen no preferenciales a los sistemas generalizados de preferencia porque si bien nos permiten exportar cierto tipo de productos, no tenemos beneficios, pero ellos sí, se están aprovechando de los países menos desarrollados para que exporten, pero ¿qué exportamos? Materia prima. Bien. Vamos a ver los criterios generales para la calificación de origen y esto es lo que hemos ido ya mencionando en los criterios que da la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? En los criterios. Hablamos de mercancías que son obtenidas totalmente o producidas íntegramente en el territorio de los países participantes de un acuerdo comercial. Obtenidas totalmente o producidas íntegramente, que sean cosechadas, fabricadas, extraídas, con todo dentro de un país. ¿Sí? Hablamos de mercancías que son producidas exclusivamente a partir de materiales originarios del territorio de los países participantes del acuerdo comercial. Como les decía, si tenemos el acuerdo, el AC22, el acuerdo de complementación económica, podemos importar insumos que vienen desde Chile, hacemos un proceso productivo y sin necesidad de ninguna fórmula determinamos que esa mercancía es originaria de Bolivia. ¿Por qué? Porque ha sido producida exclusivamente a partir de los materiales del acuerdo del AC22. Mercancías en cuya elaboración se utilizan materiales de países no participantes del acuerdo comercial, siempre que sean el resultado de un proceso de transformación sustancial. Y ahí ya vamos a aplicar un poco lo que es el cambio de partida arancelaria. ¿Sí? ¿Por qué se llama transformación sustancial? En algunos casos se llama transformación sustancial o suficiente. Si yo tengo traigo de, no sé, de China un rollo de tela y corto pedazos 4x4 y le hago un bordecito y después lo vendo como mantel o como sábanas, por ejemplo, va a cambiar, va a haber un salto de partida arancelaria, pero ¿habrá la transformación sustancial o suficiente? ¿Sí? Eso se tiene que analizar en cada uno de los acuerdos. Muy diferente que compremos tela de China, por ejemplo, y en Bolivia hagamos camisas, ¿sí? Ahí hay una transformación sustancial suficiente, ha habido un cambio, ha habido un proceso productivo, ha habido un cambio, un salto de partida arancelaria. Vamos a ver cuáles son los términos más utilizados en las normas de origen. ¿Qué es un bien? Es cualquier mercancía, producto, artículo o materia. ¿Qué es un bien originario o material originario?
es un bien o un material que califican como originario de conformidad con lo establecido en las diferentes normas de origen. ¿De acuerdo? Valga la redundancia, al acuerdo. Desechos y desperdicios que son derivados de una producción en territorio de una o ambas partes y que sirvan para la recuperación de materia prima. Bienes usados o recolectados en territorio de una o ambas partes siempre que sirvan solo para la recuperación de materias primas. ¿Qué es territorio? Es la expresión que comprende los límites geográficos de cualquiera de los países participantes, inclusive las zonas francas ubicadas dentro del territorio. Por si acaso, las zonas francas son considerados un lugar extraterritorial que no forma parte del país, pero en este caso territorio es considerado hasta las zonas francas porque también ahí se elaboran o se hacen procesos productivos. Tenemos zonas francas industriales y comerciales. En Bolivia, por si acaso, solo nos quedan las zonas francas industriales. Las comerciales están dependiendo ahora de aduanas interiores hasta que se termine todo el papeleo. Ya no hay zonas francas comerciales. Materiales es la expresión que comprende las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas utilizadas en la elaboración de las mercancías. Vamos a ver algunos ejemplos dentro de la comunidad andina y obviamente aplicando la decisión 416 respecto a qué es una transformación sustancial. Si hablamos de una transformación sustancial, las mercancías elaboradas en sus territorios utilizando materia de países no participantes en el acuerdo, siempre que resulten de un proceso de transformación realizado en alguno de los países participantes que les confiere una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de quedar clasificada en otra partida diferente a la de dichos materiales. ¿Sí? Esto es importante, por eso normas de origen con nomenclatura arancelaria, clasificación arancelaria, salto de partida arancelaria, va a ir siempre con normas de origen, pero esto siempre y cuando el acuerdo esté estipulado. Y en este aspecto, la transformación sustancial dentro de la decisión 416 de la Comunidad Andina especifica claramente, ¿no? Si tengo polipropileno, que está en la partida arancelaria 390210, que viene de origen brasilero, pero en Bolivia hago las preformas PET, de esos también salen botellas, ¿sí? Pero hago las proformas PET del polipropileno y aplico otra partida arancelaria y hay una transformación sustancial, ¿no? Entonces, como hay esta transformación sustancial de cambio de partida, la partida arancelaria para las proformas PET está en la 392330, entonces puedo considerarla originaria de Bolivia. El valor del contenido regional. Estamos hablando de las mismas proformas PEP en casos de que la transformación sustancial no pueda ser cumplida, el proceso de transformación no implica cambio de partida, bastará que el valor sí puerto de destino de los materiales de país no participante del acuerdo no exceda el 50% del valor FOB de exportación de las mercancías para los países de menor desarrollo económico relativo. En este caso ya estamos aplicando la nación más favorecida. En este caso, en la decisión 416, claramente, Bolivia y Ecuador tienen este beneficio. Si tenemos reformas PET que vienen de Chile, aplicamos el soplado con calor, creamos botellas, se van a la partida 39, 23, 30, 99. Si ven esto, no hay mucho cambio en el valor, por eso tenemos que ver ahí el valor sí puerto de destino de los materiales no participantes al valor FOB, ¿sí? Al 50% del valor FOB que van a salir las botellas. Es decir, en el proceso de exportación, nuestras botellas no tienen que ser menor al 50% de la compra que hemos hecho de las proformas PET. Operaciones de ensamblaje y montaje. Las mercancías que resultan de operaciones de ensamblaje o montaje realizadas en territorio de un país participante utilizando materias originarias de los países participantes del acuerdo y de terceros países, cuando el valor sí puerto de destino o sí puerto marítimo de los materiales originarios de terceros países
no exceda del 50 o 60% del valor FOB de exportación de tales mercancías. Tomamos en cuenta aquí para crear un auto, diferentes partidas arancelarias. Tenemos un chasis que es de origen boliviano con la partida 8706. Traemos un motor de Japón con la partida 8407. Ruedas desde Chile con la partida 8708 y ensamblamos o montamos este vehículo que nos da la partida 8703, dependiendo del valor de todos estos productos que son de Japón y de Chile, que no exceda el 50%, 60% para Bolivia o Ecuador. Tomen en cuenta que estas operaciones de ensamblaje y montaje se da más en México. Se llama maquila en México, ¿no? Es donde más se ensambla todo tipo de vehículos y productos eléctricos, ¿no? O electrónicos, como los televisores. Si ven, la mayoría de los televisores vienen con marca mexicana. Acumulación de origen. Para la determinación del origen de los productos se considera como originario del territorio de un país miembro los materiales importados originarios de los demás países miembros, ¿no? Si es que importamos y acumulamos, estamos dentro de la comunidad andina, tenemos nitrato de sodio en Bolivia, pero traemos cloruro de potasio del Perú, ¿sí? Aplicando la acumulación de origen, lo unimos a ambos, nos da nitrato de potasio y es de origen boliviano. ¿Por qué? Por solamente acumular dentro de la comunidad. Hablamos del término de minimis. Un bien se considera originario si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien que no cumplan con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecida no exceda el porcentaje definido del valor de transacción del bien ajustado o si el valor de todos los materiales no originarios antes referido no exceda el porcentaje determinado del costo total del bien. Este de minimis lo van a ver igual más en la parte del acuerdo de complementación económica hace 66 con México, que como ustedes han podido ver, hay autocertificación con México, Bolivia, México, autocertificación, pero es uno de los acuerdos más complejos, porque ahí se usan fórmulas para poder determinar el contenido regional, ¿sí? Se utiliza este término de minimis, que está dentro de los reos, regímenes especiales, que lo vamos a ver más adelante, pero para explicarle esto, ¿sí? Si nosotros producimos camisas, pero no tenemos botones, lo importamos de China, bueno, de China se importa todo, importamos los botones de China. Por ejemplo, si la camisa vale $100, ¿sí? Nuestros botones de importación en todo lo que vaya en la camisa no tiene que exceder el 7%, hasta el 10% en alguno de los casos. Es por eso que se llama de minimis, porque este contenido de otros de materiales no originarios, si no exceden el 7 hasta el 10%, dependiendo del acuerdo, es considerada esta camisa como originaria de Bolivia. Formación de juegos. Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenidos cumpla con las normas establecidas en las normas de origen. Cuando hacemos una formación de juegos, esto generalmente se hace en zonas francas comerciales, todas estas y cada una tiene que cumplir con cada uno de los requisitos que estipula el acuerdo sobre normas de origen. Si uno de ellos no cuenta o no es originario o no es parte del acuerdo, no es considerada como originaria del país que corresponde. Operaciones no consideradas como proceso de producción. Ya hemos mencionado que se tiene que cumplir ciertos requisitos para llamar proceso productivo, ¿sí? Tiene que haber una transformación sustancial o suficiente en ese proceso de producción o en ese proceso productivo. Si no existe eso, solamente son estas consideraciones, ¿no? A esto no se considera como proceso de producción o como proceso productivo.
Uno, destinadas a asegurar la conservación de las mercancías, no es considerada como un proceso de producción. Desempolvamiento, lavado, limpieza, zarandeo, tampoco es considerado como un proceso de producción. La simple formación de juegos, tampoco, pero en el caso de lo que hemos visto de los juegos, sí tienen que cumplir cada una de las mercancías lo que está estipulado en el acuerdo, ¿sí? Pero si son simples formaciones de diferentes países, pónganse el grupo de juegos, no son consideradas como originarios. Embalaje, envase o reembase tampoco son consideradas como proceso productivo, reunión o división de bultos, aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos, la mezcla, sacrificio de animales, aplicación de aceites, acumulación de dos o más de estas operaciones. Generalmente esto se aplicaba en las zonas francas comerciales, justamente para que puedan ingresar al país bajo un régimen de importación o a consumo o puedan exportarse a otro país. Por eso que llegaban a zona franca y ahí hacían la formación de juegos, hacían limpieza, le ponían diferentes marcas o etiquetas a las cajas, ¿no? Hacían agrupaciones, hacían diferentes mezclas de productos, pero eso en zonas francas comerciales. Muy bien. Y no vamos a terminar con esta sesión más. Por favor, les pido la última. Podemos conectarnos inmediatamente. Salen y se conectan inmediatamente al mismo link para que concluyamos. Y si José Antonio está mejor, ya tu señal, nos puedes dar un comentario final y las preguntas que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, salgamos por favor y nos conectamos directamente para concluir nuestra presentación.